junto con nuestros colegas de la Escuela Antupehuen, agradecerle por darse este tiempo de trabajar con nosotros. En nombre del equipo directivo también se encuentra don Manuel Villar, que es parte de nuestro equipo directivo. Agradecerle a Andrea por haber hecho la gestión, que es importante para nosotros. Soy Bueno, luego también se va a integrar la señora Leonella, que es la inspectora general, que normalmente está viendo todas estas situaciones administrativas. Eh, Nuestro director se encuentra enfermito, como mucha gente con este tema de los resfríos de invernales. Y agradecer nuevamente esta oportunidad. Vamos a estar muy atentos a todo lo que usted nos diga. Seguramente van a salir inquietudes que espero que se las hagamos saber, porque para nosotros la temática que vamos a tratar hoy día, y lo digo también de forma responsable y digamos con los acontecimientos que uno ha estado viviendo, es nuevo. No estamos preparados desde la formación profesional, en general la mayoría. eh, Saco las educadoras diferenciales, pero nosotros como profesores básicos no tuvimos esta formación para poder trabajar con características tan especiales y específicas de los niños, y todo lo que amerite un crecimiento personal y profesional es bueno para nosotros porque podemos mejorar nuestras prácticas. Así que, don Mauricio, yo le doy el espacio para que usted inicie. Bueno, primero que nada, agradecer a nombre de la Fundación Autismo Severo Chile la oportunidad de poder compartir con ustedes y poder cooperar en este proceso de hablar sobre autismo, de aprender sobre autismo y sobre todo de desmitificar este problema que se produce cuando tenemos esta imagen social muy de televisión, de un autismo que es muy distinto del autismo que se ve en los colegios y del autismo que se ve en las casas, finalmente. Así que obviamente toda oportunidad de poder compartir conocimiento siempre es grato y enriquecedor también para nosotros como fundación. Bueno, primero habíamos hablado con Andrea, si no me equivoco, con respecto a hablar sobre la ley de autismo y en el fondo el tema del autismo en los colegios. Bueno, no sé si me pueden permitir compartir pantalla. Sí. A ver. ¿Cómo? ¿Pizarra? No sé. ¿Cómo lo hacemos? Pero usted tendría que poner, Sí, presentar. sí, una ventana, déjenme ver. Sí, sí. Quiero compartir. Ya. Ahí está, no sé si ya lo están viendo. Ahí sí. ¿Sí? Sí, Sí, Ya, sí, estamos perfecto. viendo. Ya, lo que ustedes están viendo es el documento oficial de cuando se terminó de tramitar el proyecto de ley sobre autismo. ¿Ya? Y desde ya en esta primera parte lo que tenemos que notar es que se quedó especificado que esto es un trastorno. ¿Ya? ¿Qué es lo que se gana con este concepto de trastorno? Es que no estamos hablando de situaciones que sean conductuales. No estamos hablando de situaciones que dependan de la buena o mala voluntad del alumno o de la persona. Estamos hablando de una situación que es eminentemente biológica. No es conductual, no es sentimental, no tiene que ver con las emociones. Esto tiene que ver con un tema de salud mental. Y obviamente esto también en el mundo de la educación tiene un impacto, porque en los colegios no hay profesionales de la salud, hay Justamente. profesionales de la educación. Y aquí es donde hay una bajada que no se ha hecho y que se ha esperado que los colegios asuman roles y funciones para los cuales no fueron construidos y para los cuales obviamente no hay un personal adecuado para trabajar en esto. La ley sí establece tres parámetros de implementación que tienen que ver con lo social, que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la educación. Obviamente no nos vamos a meter con esos otros dos ministerios que son el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud. Entonces vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con el tema de la educación.
Don Mauricio, disculpe, ¿me Dígame. permite grabar la sesión? Sí, sí, yo también lo estoy grabando, así que de todas maneras no hay Ah, problema. ya, sí, ya. Ya, de manera general, la ley de autismo lo que va a promover es, en el fondo, que se promueva la realidad del autismo en la salud, en el ámbito social y en la educación. Y volvemos al mismo problema de que el autismo, como no es un tema que tenga que ver con actitudes, con lo conductual, ni con temas de aprendizaje propiamente tal, porque el autismo no parte con un problema de aprendizaje, que es una cosa que vamos a ver también más adelante, sino que parte con un tema que tiene que ver con salud mental. Pero sí, la ley espera que se promueva en los colegios el tema de la educación. Y aquí entramos al primer problema, que es si los colegios están preparados para tener pie a diestra y siniestra. Porque en el fondo el modelo de pie que se está ocupando en Chile es un modelo europeo donde se da por hecho que en una sala no hay más de 20-25 personas. Y aquí ya tenemos el primer problema, porque en Chile tenemos una sobrepoblación de alumnos en sala y que es muy difícil bajar porque hay temas económicos de por medio, hay temas de necesidad de educación también, que es difícil que se lleguen a solucionar si solamente se empiezan a sacar alumnos y se llevan a otros colegios o a otras salas. Ya. Supuestamente va a haber en el artículo H del capítulo, dame un segundo, del capítulo 7 de la ley, supuestamente el Estado va a promover una capacidad, una función de capacitación a los profesores y a las profesoras. Ese proceso de capacitación no hay luces de que esté implementado ni que se vaya a implementar. Y en cuanto a educación, la ley ya está vigente. O sea, hoy día deberían estar desarrollándose todas las cosas que supuestamente la ley otorga con respecto a educación. Y yo creo que todos los profesores pueden decir que en este momento nadie ha sido capacitado con respecto al trastorno del espectro autista. ¿Qué hacer, qué cosas no hacer, qué alumnos recibir y qué alumnos no recibir? Y obviamente lo que también en algunos colegios se plantean, ¿puedo yo decir no a un alumno? En el artículo 12 se plantea que los colegios también sean un filtro para determinar si un alumno pudiera o no tener trastorno del espectro autista, lo cual es otra vez poner sobre los hombros de los profesores, de los directores y de los inspectores, de los paradocentes, poner el peso de determinar qué alumnos pudieran y no pudieran tener trastorno del espectro autista, lo cual es complejo, porque como el autismo no es un problema educativo, sino que es un problema de base de salud, estamos otra vez pidiendo a los profesores que ejerzan una función relativa a algo para lo cual no estudiaron. En el artículo 18 de la ley se establece que el sistema educativo el Estado como institución debe asegurar a todos los niños y niñas, adolescentes y personas adultas una educación inclusiva de calidad y promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso, participación, permanencia y progreso de las y los estudiantes según sea su interés superior. También dice la ley que el Estado va a resguardar que los niños, niñas, adolescentes y personas adultas con trastorno del espectro autista accedan sin discriminación, tanto a establecimientos públicos y establecimientos privados. Dice también la ley, los establecimientos educacionales velarán por el desarrollo de comunidad educativa inclusiva, asimismo efectuarán los ajustes necesarios en sus reglamentos y procedimientos internos que consideren a la diversidad de sus estudiantes y permitan el abordaje de regulaciones emocionales y conductuales. Aquí es donde entramos al problema de la ley de autismo. La ley de autismo señala o se refiere al trastorno del espectro autista como una situación de desregulación emocional y conductual. Y aquí es donde vamos a entrar al primer problema. Voy a volver a la pantalla. Aquí es donde vamos a entrar al primer problema porque el autismo no es un trastorno conductual. Y para eso, obviamente, yo les voy a tener que mostrar que el autismo no tiene nada que ver con temas conductuales, sino que tiene que ver con temas de salud mental. Voy a volver a compartir. Eh,
No sé si ya están viendo esta pantalla. No, no, ¿No? Mauricio, aún no. Ya. Entonces esta es... Nosotros apagamos la pantalla para que no tengas problemas presentación, por si acaso. Ya. Y ahí sí. Ahí. Eh, Dice sí no, 11. dice compartir una ventana de aplicación. Todavía no, nada. Ahora muestra sí 11. No, tendrías que apretar compartir. Va. Permiso. Una pestaña. Las Ahí está. preguntas, Las preguntas me las Mauricio. hacen en el momento que ustedes quieran. No hay problema. Ya, Interrumpan todas las veces que ustedes necesiten. Ya, esta es la ya. página. Entonces te quiero hacer una Dígame al pregunta. tiro. No hay problema. Vámonos. Ya. Es que, claro, porque aquí viene la inconsistencia, la ¿Mm? incoherencia entre que tenemos que tener un protocolo que nos urge sobre desregulación, ¿cierto?, de los Sí. estudiantes, que no está hecho necesariamente para los TEA, pero sí en términos generales, pero nació a partir de esta situación, Ujú. como una desregulación emocional y conductual, y, y estamos viendo que esto es salud mental. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es que no lo pueden hacer. Y eso es lo que nosotros Justamente, vamos a a eso voy. pelear. Muchas fundaciones vamos a pelear porque se está pidiendo a los profesores que hagan lo que corresponde a otra carrera, para la cual no les pagan, y para lo otro es que implicaría que estudiaran una carrera de nuevo de 5 años y más para ganar exactamente lo mismo que están ganando ahora. Desde el director hasta los profesores, los inspectores, los paradocentes, etcétera. Es una carga que no corresponde y que además es súper voluble porque finalmente un profesor que no estudió psicología y que no tiene por qué haber estudiado psicología, no tiene elementos ni herramientas para pretender hacer un diagnóstico o elementos para derivar a que los padres vayan a una observación. Hay cosas que son de perogrullo, pero esto es algo que ya se ha planteado que está mal y que hay que corregir. Ahora, las correcciones no se van a poder hacer hasta el 10 de marzo del 2024. Antes de eso no se va a poder. Ahí va a comenzar la primera mesa de intervención con respecto a evaluar cómo ha funcionado la ley de autismo. El Senado es quien tiene que convocar y obviamente nosotros estamos en la primera lista de cosas que necesitamos que se revisen, entre ellas esta situación. Ahora, ¿qué profesional debería tener el colegio para poder tener algunas luces y determinar qué cosas son necesidad educativa? Sería directamente un profesor de educación diferencial. No hay otro profesor. Pretender que el profesor de literatura, de música, de biología, de filosofía, haga estas funciones es inmoral y además es antiético. No corresponde que el Eh, Ministerio de Salud ni el Ministerio de Educación les pidan a los profesores que hagan esto. Dígame. o sea, perdón que sea Sí, insistente en esto, pero comprenderás que como jefe técnico también, eh, ¿qué nos pide a nosotros la superintendencia, por ejemplo? Tener, supervisar, tener este protocolo y tendríamos que definir a una persona que se haga cargo de esta regulación o contención, por sí. ejemplo. O sea, no puede ser cualquier persona, tendría que ser una educadora diferencial. Ciertamente el único profesional que podría hacer esto, y entre comillas, es un educador o educadora diferencial. No se le puede Claro, pedir ni al inspector, ni al paradocente, ni a ningún profesor de aula que haga estas funciones, porque pónganse también en la vereda contraria, en la vereda del papá o de la mamá. Un psicólogo, hacer la contención tampoco. Y voy a explicar no, por qué. Porque nosotros en sí. psicología no estudiamos nada que tenga que ver con el autismo. Hay un mito de creer que los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, todos estudian autismo. Y eso no es cierto. Hay una Justamente. sobrecarga hacia los fonoaudiólogos, hacia los terapeutas ocupacionales y hacia los psicólogos de creer que nosotros estudiamos el autismo a diestra y siniestra en la universidad. Eso no es cierto. No está en la malla. De hecho, nosotros ahora presentamos un proyecto de ley que es de discapacidad mental severa, donde una de las cosas que estamos pidiendo es algo súper básico, que los médicos de Chile sí tengan conocimientos sobre salud mental, que hoy día no los tienen. No está Mm. en una cosa que ¿Cuál se es tu llama el problema? vademecum,
Vademecum son los conocimientos mínimos que debe tener un profesional de medicina para ejercer la medicina. Y dentro de esos conocimientos no existe ni la discapacidad mental ni la salud mental. Por eso, cuando una persona acude a un psiquiatra y le da una licencia o algo, generalmente hay un grupo de médicos que trata a esa mamá, por ejemplo, a esa mamá que tiene medicamentos por prescripción médica, medicamentos psiquiátricos. Si se embaraza, el ginecólogo y otros profesionales de la salud la tratan de loca, de que es drogadicta y de otros epítetos más que no corresponden. Y es porque existe una pugna dentro del colegio médico, dentro del mundo de la medicina en Chile, entre las personas que tienen la valentía de ir al psiquiatra y las personas que consideran que ir al psiquiatra o tomar medicamentos es casi una debilidad. Entonces hay que subsanar eso. Después de que subsanemos eso, le podemos pedir a las universidades que todo profesional que egrese de fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología y educación diferencial sepa sobre trastorno del espectro autista, sepa sobre trastornos específicos del lenguaje, sepa sobre trastornos de déficit de atención y hiperactividad, porque no todo es autismo, que es una cosa que vamos a ver. Hay, Sí. hay personas que se dicen autistas, hay padres que creen que sus hijos son autistas y quieren exigir un trato como si sus hijos fueran autistas, pero sus hijos no tienen diagnóstico. Solo tienen una cosa de que bajan por internet, que es una supuesta evaluación test A22. Y lo primero que hay que dejar claro, que el diagnóstico lo tiene que hacer o un psiquiatra o un neurólogo. Si no está hecho por escrito, no hay trastorno del espectro autista. Ya. Simplemente no lo hay. ¿Psiquiatra o neurólogo? Sí, Sí, yo que pensaba un que padre o solamente una era el madre, neurólogo. si un padre o una madre dice, no, es que mi hijo es autista, está dentro del espectro, el colegio tiene todo el derecho de pedir que sea acreditado. De hecho, la misma ley habla del diagnóstico Sí, debidamente acreditado. Por sí. ende, supongamos que para la matrícula 2024, una de las primeras cosas que tendrían que establecer como colegio es, ¿podemos recibir alumnos con TEA, sí o no? Porque de hecho, un poco más adelante en la ley dice, donde hubiese programa, Profesionales. programa de programa disponible de integración. O sea, no es una obligación que los colegios tengan PIE, eso es una realidad. Ahora, hay colegios que ya tienen alumnos, y hay colegios que están haciendo incluso cosas sobrehumanas para atender a esta población. Pero lo primero es que no basta con que el papá o la mamá diga que su hijo tiene TEA, deben acreditar que tiene TEA. Y el único papel que vale es el de un psiquiatra o el de un neurólogo. Y ahí es donde entramos a otro problema. Existen 3 niveles de autismo, no uno solo. La ley habla como si existiera un solo nivel de autismo. Entonces, en un colegio regular, no en un colegio especial, ¿podríamos recibir un alumno TEA nivel 3? Por ningún motivo. No pueden, no deben, porque ustedes son un colegio regular, ¿no? Ustedes son un Sí, colegio somos un regular, colegio no regular. son, no son un Sí, colegio, no son un colegio especial. no, somos un colegio regular, pero le diré solo como información al voleo, después seguramente profundizaremos en esto. Hay, si es que no me equivoco, 3 o 4 niños TEA en un mismo curso. Eso es harto. La verdad que es Terrible, mucho. porque además tienes que pensar que además ya hay diversidad dentro de los demás compañeros. Sí. Bueno, lo primero es establecer que un colegio regular no debe recibir alumnos TEA nivel 2 y TEA nivel 3. ¿Ya? Porque hay un tema que tiene que ver con capacidad educativa, que una persona con TEA nivel 2 y TEA nivel 3 no puede estar allí. Sería inhumano, sería poco ético. Son personas que necesitan otro tipo de servicio educativo, que es lo que hoy día conocemos en Chile como educación especial. Entonces, lo primero que habría que dejar claro que los únicos alumnos que podrían recibir son los TEA nivel 1. Por ende, como colegio, cuando pidan el próximo año la acreditación, debe decir el nivel de TEA. Y el médico tiene que certificar que puede asistir a un colegio regular. Ahora, dentro también de la especificación, debe decir si en el TEA nivel 1 hay compromiso de la capacidad de aprendizaje o no.
Porque a veces los padres dicen, no, si mi hijo es súper inteligente. Pero una cosa es que yo crea que mi hijo es súper inteligente y otra cosa es que a lo mejor el proceso educativo puede ser tortuoso para el niño o la niña. Y finalmente ser poco, finalmente un proceso poco grato para él o para ella. Bueno, ahora les iba a mostrar la ficha del CIE 11. Bien, ¿Se ve el CIE 11, cierto? sí, Ya. Esto es de la Organización Mundial de la Salud. O sea, esto no es mi opinión, esto no es un punto de vista, esto es de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí es donde vamos a entrar en un problema, porque muchos padres dicen, no, si mi hijo tiene una condición, como si el autismo fuera algo pasajero, algo súper suave, súper light. No, el autismo está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. ¿No? Vamos a entrar, de hecho, en la misma ficha, lo voy a hacer junto con ustedes. El autismo está clasificado en la sección 6A y tiene diversas clasificaciones. Y por eso les decía que el diagnóstico tiene que ser, si tiene, por ejemplo, es un 6A 02.0, si tiene o no compromiso del trastorno intelectual, porque por ejemplo un T a nivel 3 tiene un compromiso severo de sus capacidades de aprendizaje. Si tiene un desarrollo intelectual leve, que sería el 6A02.1, que ahí sería una persona con trastorno del espectro autista nivel 1. Entonces, no basta que el papá diga, no, si mi hijo es autista, tiene que estar puesto el nivel de autismo y si hay compromiso o no de la capacidad de aprendizaje. Porque eso también obviamente al colegio le implica, le involucra el cómo va a abordar el alumno. Si yo tengo un alumno que por su trastorno tiene un compromiso de su desarrollo intelectual, yo no le puedo poner la misma exigencia que una persona que no tiene compromiso de su desarrollo intelectual. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Andrea está sin, Ahí sí ahí la escuchamos. Ahora no la escuchamos. Andrea, estás, tu micrófono no se escucha. Y el chat, A ver ahora. Se va a cambiar de lugar, parece. No sé si Sí. alguien más tiene Ahí, alguna. Ahí la escucho. pues, mi consulta es si todos los TEA tienen compromiso intelectual. Ya. Esa es una pregunta muy buena. Como les dije, hay 3 niveles de autismo. ¿Alguien tiene su micrófono? Ahí sí. No sé si ahí se escucha bien. sí, Alguien tiene muy fuerte su parlante y se escucha una repetición. El autismo tiene 3 niveles. Está el TEA nivel 3, que es el autismo más profundo, donde la persona no tiene capacidad de lenguaje verbal expresivo. La persona no habla y no va a hablar nunca. Eso es una realidad biológica que no se puede cambiar. Y ahora, ¿cuánto de la población autista tiene el trastorno en el espectro autista nivel 3? Sobre el 56%. Está el trastorno del espectro autista nivel 2, que es una realidad biológica donde hay un compromiso del lenguaje, pero la persona puede hablar, pero su capacidad de lenguaje está alterada. Por ejemplo, va a hablar con ecolalia, que es cuando una persona, por ejemplo, usted dice, no sé, eh, mira, el mejor ejemplo es un chico con trastorno del espectro autista que yo conozco, que él le encanta el metro. Entonces él va escuchando cómo van diciendo las estaciones del metro. Y él cuando quiere ir, por ejemplo, al mall, él no dice yo quiero ir al mall. Él lo que hace es decir estación Vicente Valdés. No sé si me entienden el juego. Él se expresa cognitivamente estableciendo una frase ya dicha, entonándola como él la escuchó, como una idea que él tiene preconcebida de lo que representa y significa el lugar a donde quiere asistir. ¿Hay un compromiso de la capacidad intelectual como en el nivel 3? Sí. No tanta como en el nivel 3, pero hay una capacidad de compromiso intelectual. Por ejemplo, ¿podría aprender matemáticas igual que una persona que no tiene TEA? No. ¿Podría aprender a sumar, restar, multiplicar? No. Lo más probable es que no. ¿Podría haber una persona con TEA nivel 2 que llegase a aprender matemáticas, a aprender a multiplicar? Sí, pero por ejemplo a lo mejor no podría aprender los países, no podría aprender a conjugar los verbos. O sea, hay un compromiso de la
capacidad de independencia. Las personas TEA nivel 2 y TEA nivel 3 jamás van a poder ser personas plenamente independientes. No van a poder trabajar. De hecho, muchas veces hay compromisos de los esfínter. No pueden controlar esfínter de día. A veces de día sí y de noche no. Pero lo normal es que una de las cosas que se manifiesta es la incapacidad de controlar esfínter incluso hasta los 7, 8, 9, 10 años. ¿Ya? Ahora, el TEA nivel 1 está dividido en dos grupos. Y ese es el TEA al cual ustedes podrían recibir, pero no pueden recibir un TEA nivel 2 y 3. Eso el colegio tiene que establecerlo como una norma, porque no van a poder trabajar con ese alumno. Va a ser tortuoso para ese alumno o esa alumna estar en una sala donde hayan más de 20 personas. O sea, que hayan 10 ya es mucho. Entonces es muy difícil. No va a poder esa persona concentrarse en aprender nada. Va a ser extremadamente tortuoso. A lo mejor para los padres va a ser súper bueno. Y ahí está el gran problema de que los padres se sienten súper bien porque su hijo va a una escuela normal. Pero eso no es integración. Eso no es inclusión. Porque esos padres también tienen que aprender a convivir con otros padres que viven lo mismo que ellos. ¿Ya? Un TEA nivel 2 y TEA nivel 3 generalmente tiene problemas de alteración del sueño severas, incluso con el consumo del medicamento melatonina, ¿ya? Que es el más usado para controlar el sueño, y que llegado a cierta etapa ya hay que pasar a otro que se llama el Vigisum, que es otro medicamento que es un aleatorio de la melatonina, pero de liberación prolongada, que permite que la persona cuando comienza a despertarse, durante el proceso de la noche, se sigue liberando más melatonina, que es una hormona que produce el cuerpo, se sigue liberando más para hacer que la persona se mantenga y persista en el sueño. Ahora, ahí es donde entramos en un tema que tiene que ver con lo biológico. El autismo no está aquí. El autismo no está en la mente de la persona. No es una forma de sentir, ni una forma de ver y una forma de pensar diferente. El autismo es biológico. Por algo la persona no produce melatonina. O sea, fallan las glándulas, las glándulas no a nivel metabólico, o sea, la glándula está bien. El cómo funcionan las glándulas del cuerpo es lo que falla. Por ejemplo, no producir melatonina. Otro ejemplo, no producir oxitocina, o sea, no se mantiene feliz. O procesar mal la dopamina, que es la hormona, el neurotransmisor que nos permite conectarnos con las cosas, recordar información, almacenar información en nuestro cerebro. Falla la producción. Por ende, la persona va a poder adquirir conocimientos como otro alumno que no tiene TEA, no va a poder. Ahora, en el caso del TEA nivel 1, que es el alumno al cual ustedes se podrían enfocar, es un alumno que también va a tener alteraciones del sueño. Entonces, si los padres dejan que ese niño o esa niña no simplemente se pase la noche en vela, imposible que se concentre en clase. Por eso tiene que haber una prescripción médica de ayudar al alumno o a la alumna a poder dormir. O sea, existe la alteración del sueño en el TEA nivel 1. Ahora, como les dije, está dividido en dos grupos el TEA nivel 1. Los que tienen una baja severidad y los que tienen una alta severidad. Los que tienen una baja severidad pueden estar en una sala mayormente, enfocarse en estudio y tener cero habilidad social. Cero. Y otros que tienen una alta severidad, que les cuesta mucho más concentrarse. Personas que sus desregulaciones son severas, que pueden llegar a agredir a otra persona, a sí mismos o a otra persona. No hay que olvidar que el autismo tiene una tasa de suicidio 4 veces mayor del resto de la población. O sea, toda persona con TEA es un potencial suicida. Y lo que estoy diciendo no es ni negativo ni es malo. Es lo que mantiene a los padres en constante alerta. Por ejemplo, una persona que no tiene TEA, si huele cloro, le va a producir un rechazo, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros que huela cloro le va a molestar el olor porque es un olor fuerte. Lo mismo que el olor del gas de la cocina. Salvo que tengan Metrogas y esas cosas. Una persona con TEA, al sentir el olor a cloro, en vez de tener un rechazo químico por los sensores de la nariz, por los propios receptores, lo que va a hacer es todo lo contrario. Le va a encantar el cloro y lo va a tratar de tocar, saborear, lamer, tragárselo, cosa que un niño que no tiene TEA jamás haría. Un niño que tiene TEA, si ve esta sustancia que es para corroer
cosas como el aguarrás, lo va a tomar y lo va a disfrutar. Y si hay aguarrás en el colegio, créanme que lo va a encontrar y se lo va a tomar. Huele. No solamente lo va a oler, lo va a saborear. Por Porque eso, es decir, su aroma le gusta. lo que pasa es que la percepción en las personas con TEA está alterada. Funcionan en Ya, un exceso de percepción o en una baja percepción. Por ejemplo, un ya. chico con TEA se podría golpear contra un yunque, un fierro, y que su cerebro no va a prestar atención y podría estar sangrando, chorreando en sangre por la herida y no va a pasar nada, no se va a conectar con el dolor. Y en otros casos puede funcionar todo al revés, que la persona tiene un dolor leve y los propioceptores y los heteroceptores lo manifiestan de forma equivocada y la persona siente mucho dolor y es un dolor enloquecedor. ¿Ya? Las personas cuando tienen crisis en el TEA no es porque la profesora lo miró feo, porque un compañero metió ruido, que generalmente son las frases que muchos papás dicen. No, es que metieron mucho ruido en la sala, es que la profesora no lo anticipó. Es que eso no es cierto. Para que una persona llegue a la crisis, lo que ocurre en la sala es solamente la gota final. Las personas con TEA están en estrés constante las 24 horas del día. No tienen estrés solamente cuando llegaron al colegio. ¿Qué cosa le puede estresar a una persona con TEA? Ellos mismos se autoestresan. Porque internamente ya vienen con una descompensación química alta. Son personas que eh, involuntariamente, químicamente están desbalanceados. Viven en angustia constante. Eh, Generalmente sienten siempre una opresión en el pecho, pero ya se acostumbran tanto que no le prestan atención. Entonces, cuando en la sala finalmente alguien le quitó un lápiz, que es el lápiz que le gusta, con el que se siente cómodo, lo que finalmente pasó, eso es la gota que rebalsó el vaso. Es lo que terminó de gatillar un estarse conteniendo constantemente y por eso la persona explota. Pero ¿por qué no es un tema conductual? Porque es un tema biológico. La persona con TEA cuando entra en una crisis, lo primero es que pierde parte de la audición. O sea, no escucha bien. Pierde parte de la visión, comienza generalmente a ver borroso. Si han visto un niño con TEA en crisis en el colegio, se van a fijar que hacen mucho este gesto de pestañear muchas veces, como tratando de mirar bien. Y eso es porque en el autismo coexiste, convive la psicosis. Y la psicosis implica ver cosas que no están ahí, Qué imaginarse terrible. cosas, escuchar cosas que ahí no están. Por ejemplo, supongamos que hoy día vieron en biología el sistema digestivo, ¿ya? Y hablamos de, no sé, pues, cómo hace la bilis el proceso de separar nutrientes y todas esas cosas en el sistema digestivo. Bueno, podría el niño quedarse pegado en una parte, la bilis, la bilis, la bilis, y estar inconscientemente su cerebro pensando todo el día en la bilis, la bilis, la bilis, la bilis, y soñar con la bilis, y empezar a tensionarse con la bilis, obsesionarse con la bilis, inconscientemente, ni siquiera está pensando en eso, pero su cerebro está ocupado. El cerebro de esa persona está en estrés constante. ¿Es culpa del profesor haber explicado el tema de la bilis? Por supuesto que no, porque tenía que enseñarlo. Pero lo que va pasando en el alumno es cómo lo procesa, es que su cerebro se obsesiona, incluso cuando ya finalmente, no sé, al día siguiente vuelven a tocar el tema de la bilis, ¡pah! Explotó. Pero no explotó por lo que dijo la profesora o el profesor. No explotó por lo que un compañero dijo o no dijo. Es porque esa es simplemente la gota que rebalsó el vaso. Ahora, para los padres, ¿es fácil asumir que tienen un hijo con un trastorno? No, no es fácil. Para nada. Pero ahí donde también está el problema educativo a nivel del Ministerio de Salud de decir las cosas como son. El autismo no es una condición. El autismo sí es una enfermedad. La misma Organización Mundial de la Salud, yo se los mostré, es una página oficial de la Organización Mundial de la Salud, establece que el autismo sí es un trastorno y que sí tiene niveles. Porque esa es otra cosa que andan muchas personas por ahí diciendo que el autismo no tiene niveles, que hay un solo tipo de autismo y eso no es así. Una persona que esté a nivel 3 va a ser T a nivel 3 toda su vida. No va a cambiar jamás.
El que es TEA nivel 1 va a ser TEA nivel 1 toda su vida. No va a cambiar. Lo lleven a 30.000 millones de terapias, no va a cambiar. El nivel del TEA no depende ni de la situación económica de los padres que puedan pagar muchas terapias, ni tampoco depende de que la familia le pueda pagar más o mejores psiquiatras o neurólogos. Eso no va a cambiar. El nivel del TEA es biológico. La persona nació con eso y va a tener ese nivel toda su vida, no se puede cambiar. La persona que es no verbal va a ser no verbal toda su vida. Por eso, una persona con TEA nivel 3 y TEA nivel 2, ¿por qué no podría estar en un colegio regular? Porque no le pueden dar el servicio que requiere. Es imposible. Porque tendrían que tener no más de 10 alumnos por sala. Y deberían tener 2 profesoras adentro de la sala para 10 personas. Y teniendo súper claro que lo más probable es que van de la mitad de la jornada van a tener por lo menos 3 de regulaciones fácilmente. Sí. Mauricio, Sí, dígame. escuchándote, yo he leído bastante sobre eso, pero me declaro lego en la materia, ¿ya? Y mi problema es ahora, con todo lo que tú estás planteando, es inclusión versus esta situación de autismo. Ujú. La inclusión, ¿ya?, me exige, me pide que estos niños sean incorporados, que no los discrimine. Pero con todo lo que tú estás planteando, no sé, hasta darwinista me pongo en ese concepto, porque por escucharte es muy fuerte, porque yo me pongo en el caso de los profesores de todos los días. Mm. Tú hablas de salud mental. Sí. ¿Qué pasa con la salud mental del profesor? Que, como muy bien dices tú, no está preparado y no tiene por qué estar preparado. No. Eso lo recalcaste. Y no hay Eh, sueldo que equipare eso tampoco. claro, entonces, ¿qué desgaste emocional, psíquico, mental pasa con nosotros los profesores? Y fundamentalmente aquel profesor que está en la sala y, como muy bien decía Jessica, con 3, 4 alumnos autistas, y me atrevería a decir que no, algunos de ellos no están en el nivel 1, sino que están en el nivel 3 o 2, porque hemos tenido uno aquí que no controla ni Finter y ha sido un trabajo, pero arduo. Ujú. Pero esto es un desgaste muy grande O para sea, un profesor. yendo a la primera parte de su pregunta, lo primero es que, según la ley, no es obligatorio que tengan el programa de integración escolar. Ahora, si ya lo tienen, ya no pueden echar marcha atrás, en eso están fritos. Pero lo que sí pueden hacer es establecer protocolo, ocupando la misma ley de autismo. La misma ley de autismo dice que debe ser debidamente diagnosticado. Y por eso les decía al principio que en este debidamente diagnosticado tiene que estar establecido el nivel, porque hay muchos padres que le piden al psiquiatra que solo diga que tiene TEA, nada más. Al decir el nivel, ustedes pueden dejar establecido que ustedes son una escuela regular, no son una escuela especial. Por ende, no pueden tener un alumno TEA nivel 2 y TEA nivel 3. No pueden, sí, es que es inhumano. Es inhumano para el profesor, es inhumano para el alumno y es inhumano para los padres, porque van a estar esperando que ocurra un milagro que no se puede dar. Es imposible que se dé. No, Consulta, dígame. a qué edad podemos decir claramente que un niño está en qué nivel? A los, ¿4, 5, 6? o sea, hay casos que se puede definir claramente. Por ejemplo, mi hijo está diagnosticado desde los 2 años y medio y esté a nivel 3 desde los 2 años y medio. O sea, tener la excusa que tiene 8 años y no tenemos claro el nivel no es válido. No, no lo es. Pero ustedes sí pueden establecer para el próximo año el protocolo, y eso tiene que ser firmado por los padres, de que ellos tienen que decir cuál es el nivel del TEA. Y lo tiene que decir el médico, no los padres. Si hay padres que tienen la esperanza que su hijo va a dejar de ser TEA nivel 2, pero eso no va a pasar. Y en el fondo lo que les decía al principio, el tema del vademecum. Hoy día hay psiquiatras que no son claros con los padres. Por ejemplo, no le dicen este tema de las sustancias químicas y el autismo, que no ocurre, por ejemplo, en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH.
Ahí no ocurre este tema. Ahora, hay otro fenómeno que ocurre en el autismo que es sumamente peligroso y obviamente también complica a los profesores, que es lo que se llama la metabolización acelerada. Que los chicos toman su medicamento, risperidona, aldol, lo que sea, pero desaparecen del organismo. Se procesa tan rápido que desaparecen del flujo sanguíneo y por ende ya dejan de aportar a la salud mental de la persona. Y ahí es donde generalmente se dan muchas crisis, porque la persona, todos sus aportes bioquímicos desaparecen por la metabolización acelerada y eso no se da en el TDAH. Ahora, ¿por qué también exigir el tema de que el documento diga claramente si tiene trastorno del espectro autista o no? Porque hay personas que no tienen trastorno del espectro autista, tienen TDAH. Y ese es otro trastorno, totalmente diferente, pero sí es mucho más abordable que el autismo. El TDAH también tiene problemas de sociabilización. Y hay gente que cree que el autismo solo es problemas de sociabilización. Ahora, con respecto a la salud mental de los profesores, eh, yo creo que en gran parte también esto tiene que ver con el que hay esta visión televisiva del autismo, del Doctor, The Good Doctor, el Atypical de la serie Netflix, y un montón de otras series que muestran un autismo que no es real, no tiene nada que ver con la realidad. Ahora, yo sé de colegios donde hay, entre comillas, programas de integración escolar, donde han recibido alumnos con TEA, supuestamente TEA nivel 1, donde le han quebrado los lentes a los profesores. ¿Le han quebrado los lentes porque son niños malos? No, es porque tienen una crisis. Si esos mismos niños golpean a sus padres. O sea, ¿por qué el autismo no es una forma de sentir y pensar? Porque aquí estamos hablando de personas que se autoagreden, que es lo propio del autismo, autoagredirse, automutilarse, o sea, sacarse partes del cuerpo, pelo, pedazos de piel, sacarse las uñas, sacarse las cejas, sacarse el pelo, sacarse la piel, rajársela súper fuerte cuando están en crisis. Y obviamente, lamentablemente, a veces golpean a otros en una manera desesperada de que los ayuden a tratar de salir de la crisis. Ahora, ¿es válido que una persona, por más que tenga TEA, agreda a otro? No, no es válido. ¿Es aceptable? No, no es aceptable. Ahí es donde está la obligación del médico, que hoy día no existe, de que el médico tiene que procurar que la calidad de vida de la persona sea la más alta posible. No pueden recibir un alumno sin un plan de medicación. Y además, un medicamento de emergencia. Eso tiene que ser obligación. Se los puedo decir como papá de una persona con trastorno del espectro autista nivel 3, que en una escuela especial nosotros teníamos la obligación todos los años de presentar el certificado del psiquiatra o del neurólogo que acredite el nivel del trastorno del espectro autista y acredite el plan de medicación y el medicamento de emergencia. Y nosotros teníamos que firmar, y estoy hablando de colegios públicos, porque todas las escuelas especiales son públicas, teníamos que firmar un documento de autorización para dar el medicamento de emergencia. Si esto se ocupa en una escuela especial, se tiene que ocupar en todos los otros colegios. Porque eso protege al profesor que dio el medicamento que los padres autorizaron a entregar en caso de una emergencia, que a su vez se supone que está prescrito en una orden médica, en un certificado médico. Entonces, para protocolo del próximo año tiene que establecer el nivel de autismo, si hay o no implicación de capacidad de aprendizaje, la prescripción médica y el medicamento de emergencia. Muchos padres van a decir, no, es que yo no quiero medicar a mi hijo. Entonces no puede tener el niño acá, porque es un peligro. Si el niño se revienta la cabeza contra el muro, ¿a quién le van a echar la culpa? A ustedes, ¿no es cierto? Que ustedes no hicieron lo adecuado, que ustedes no se anticiparon. O sea, nosotros como padres no logramos anticiparnos las crisis de nuestros hijos a veces sí, vamos viendo que va llegando al punto de, pero ustedes ven a los chicos cuando ya salieron de su casa, ustedes no saben lo que pasó en la casa, no saben si alcanzó a dormir bien o no, no saben si a lo mejor lleva 2 días durmiendo poco, no saben si a lo mejor el niño lleva obsesionado con un tema más de 2-3 días. Las crisis pueden suceder todas las semanas, sí y no. Con un buen plan de medicación, las crisis deberían no ser todos los días.
en TEA nivel 1 no deberían ser todos los días. Lo que muchas veces pasa es que los padres no quieren medicar a sus hijos porque creen que los van a estar drogando, porque creen que eso no es creer en ellos, pero esos son temas personales de familia. Pero eso, cuando yo cruzo la puerta de mi casa y llevo a mi hijo a compartir con el resto del mundo, yo lo tengo que llevar asegurado. Y una de las formas de asegurarlo es un plan de medicación. ¿Todos los niños necesitan medicación? No, hay algunos que no, pero eso tiene que estar indicado por el médico. Si llegase a haber una crisis, yo lo que les podría recomendar, que es lo que nosotros le recomendamos a todos los padres de la fundación, es que alguien tiene que grabar las crisis para poder mostrar al médico y decir esto es real, esto pasó. Por ejemplo, una agresión. Algo dijo, pero no le podemos escuchar. Señora Andrea. No sé. ¿Querían preguntar algo, parece? ¿No? No era un comentario de grabar las clases, que de repente se le corta, por eso... No, cuando hayan crisis, alguien tiene que tratar de grabar, porque esa información es súper importante. Primero, para respaldar que el profesor no es el agresor. Segundo, para dejar constancia de que se recibió una agresión. ¿Ya? Porque los padres también tienen que pensar que los padres también viven en un estrés constante. Son padres que también lo más probable es que llevan muchos días sin dormir 8 horas. Y a veces no durmiendo más de 1 o 2 horas diarias. Entonces, ya son padres que están extremadamente estresados. Ya son padres que están extremadamente cansados. Y que también buscan un espacio para poder tener tiempo para recuperarse. Para poder tener tiempo para algo tan básico como ir a defecar. Poder bañarse. Poder ir a trabajar. Claro, para los padres es súper frustrante dejar al hijo en el colegio. Y les estoy contando algo que ocurre en escuelas especiales. Dejan a los chicos en el colegio, no alcanzan a avanzar 1 kilómetro y los llaman de vuelta para que vayan a buscar al hijo o la hija. Porque ya tuvo una crisis y la respuesta es no sabemos qué hacer. Entonces, ¿puede un colegio con integración hacer lo mismo? La verdad es que humanamente sí. ¿Es lo ideal para los padres? No. Ahora, los padres también buscan instancias de educar a sus hijos, pero también como una instancia de recuperarse, de tener tiempo para la autorrecuperación. ¿Ya? Las personas con TEA suelen ser personas... ¿Alguien quería hacer una pregunta, dicen? La señora Leo, dicen por ahí. Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos posibilidad de hacer grabaciones de las crisis de los niños. Tenemos prohibido hacer una grabación como escuela pública de cualquier cosa de que hagan los niños. Solamente podemos utilizar las cámaras que están puestas por el sistema, autorizadas por el sistema. O sea, si la crisis al niño les dio frente a una cámara que está en algún pasillo o en algún recinto de la escuela que sea como biblioteca, como sala de computación, perfecto. Pero si al niño le da en el patio, en un sector donde no hay una cámara, nosotros tenemos prohibición de hacer grabaciones. Entonces, es como bien complicado el tema también. Yo les puedo decir que en las escuelas especiales se graba. Nosotros instamos a los padres a grabar las crisis de los hijos, porque a veces tú llegas con tu hijo al psiquiatra porque tuvo una crisis en el colegio, porque agredió a la mamá, porque agredió al hermano, porque agredió al papá, etcétera, o se agredió a sí mismo. Y claro, el chico llega a la consulta del psiquiatra y está súper tranquilo. No tiene crisis, no tiene nada. Entonces, yo tuve la oportunidad de ser directora de una escuela especial municipal. Y eso que usted está diciendo tiene que haber sido... ahí no lo escucha. ¿Tiene que haber sido qué? Un acuerdo especial entre Centro General de Padre y Apoderado y la dirección del establecimiento. Porque acá, al menos, tampoco se permite solo las grabaciones, ni siquiera hacer la contención para poder abrazar a un niño. No se le puede hacer nada. Yo se lo digo porque lo viví. Ya, eso lo pueden ustedes cambiar a través de un reglamento de incorporación. Los padres, por eso les decía, para el 2024 se tienen que preparar de esta manera.
ustedes tienen que pedir esa autorización. Porque si, supongamos, el día de mañana hay una crisis y el niño agarró un monitor, por ejemplo, estoy viendo de la sala de computación, agarró un monitor y lo reventó contra una ventana y saltó un vidrio y ese vidrio le pegó a otro niño y hay un corte. ¿Cómo tú justificas que ese profesor no cortó al otro chico? ¿Cómo lo justificas? ¿Cómo tú le explicas al psiquiatra que un niño que después llega a la consulta y está súper tranquilo? No mata ni un pajarito. No está angustiado, no está ansioso, no está agresivo, no está autoagresivo. ¿Cómo tú le explicas que hizo todo eso que dicen que supuestamente hizo? Además que en las crisis hay comportamientos faciales y comportamientos corporales que son elementos que le sirven al psiquiatra para poder determinar qué tipo de medicación cambiar, ajustar o retirar, porque a veces hay que retirar medicamentos para incorporar otros. Ahora, el problema con los medicamentos es que antes de los 11, 12 años hay medicamentos que no se deben usar porque están en un proceso de desarrollo. En algunos casos hay que adelantarlos y usarlos igual, ¿ya? Y por eso se le pide a los padres hacer electrocardiograma y otros exámenes más para corroborar que están en condiciones de soportar otro tipo de medicamentos. Pero el tema de grabar no es por grabar por grabar. Es el tema de que hay que conversar con los padres, que es un tema de protección mutuo. Es un tema para poder explicar físicamente que realmente ocurrió una crisis, que no lo está inventando la mamá, no lo está inventando el profesor, no lo está inventando el colegio. Porque de verdad es una cuestión, es como la ley de Murphy, de verdad que llegan los chicos a la consulta y claro, como ya botaron toda esa tensión, ya en el fondo están relajados, claro, el psiquiatra ve que no está pasando nada. Y un tema terapéutico es bajar los elementos del diálogo que profesan los padres o el que mandó a hacer la consulta, bajar en la intensidad y tratar de evaluar solo el hecho como tal. Entonces, si no hay un video que demuestre que el chico se sacó la piel, que el chico de verdad explotó y tuvo, por ejemplo, un episodio de ira, o tuvo un episodio psicótico, o tuvo un episodio obsesivo, o, por ejemplo, pudo haber tenido perfectamente un episodio esquizofrénico, que existe en el autismo. Ya, tienen que pensar que en el autismo la depresión es algo que está todos los días. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta más. Me siento perturbada. ¿Pero por qué? Dígame. Me siento perturbada porque de verdad aunque estoy en la escuela y soy la jefe técnico, no estoy en la primera línea. Están los profesores dentro del aula y no tengo las herramientas profesionales para decir cómo ayudar en el instante que necesitan, el minuto cero, ¿me entiendes? Sí. Ahora, hay un instructivo del Mineduc que es súper malo. Nosotros lo leímos, es horrible. Sí, lo leí. Donde se le va a pedir a los padres autorización para contener a los hijos. La verdad es que estamos tratando de que el Ministerio de Educación escuche. No hay mucho espacio para que el Ministerio escuche, la verdad es que están súper cerrados. Ellos tienen esta visión de que en el autismo no existe la discapacidad. Entonces ya partimos mal. Estamos hablando de que en la misma ley habla de regulaciones conductuales, cuando son de regulaciones biológicas. Si fuera una desregulación conductual, claro, yo creo que los profesores dentro de su formación tienen elementos para poder manejar la situación. Pero cuando es un tema biológico, ¿qué puede hacer el profesor? Yo les puedo decir lo que se hace en un hospital psiquiátrico: amarran a los niños. Es que eso es lo que se hace. ¿Por qué los amarran? Que son amarras especiales, que tienen es cuero para que no vaya a hacer ningún tipo de daño, están forradas, o sea, no es algo que apriete y que haga daño, sino que están forradas para poder ajustarse bien y para no dejar daño en el brazo anatómicamente, y se hacen para que el niño no pueda, por ejemplo, sacarse los ojos, ni sacarse el pelo, ni poder hacer esto y sacarse la piel de estas partes, que es una cosa muy común, o sacarse partes del antebrazo cuando están en crisis, etcétera, etcétera. ¿Es bonito? No. ¿Es lo que los padres buscamos? Por supuesto que no. Es algo que hay que también tratar de cambiar. Pero yendo en el enfoque en el colegio,
claramente lo que se necesita es tener educadores diferenciales que trabajen con las niñas y niños y adolescentes en el aula. Pero no todos los profesores de educación diferencial están preparados para trabajar, por ejemplo, con un TEA nivel 2 o un TEA nivel 3. ¿Le puedo hacer algunas Dígame. consultas? Sí, por supuesto. ¿Es posible, estoy pensando porque yo no sé los niños TEA de qué nivel son acá en la escuela, pero por lo que puedo observar son aparentemente altamente funcionales en relación a lo que usted describe? O sea, todos hablan. Sí, Ya. creo que todos hablan. ¿Hay alguien que no, Andrea? Más o menos nomás, algunos. No te escucho, Andrea. No se te escucha, Andrea, está apagado. El de tercero, Renato le cuesta mucho comunicarse, y de prebásica, el Benja tiene 4 años y tanto, todavía no tiene lenguaje Verbal expresivo. que está adquiriéndolo. Está adquiriéndolo. Perdón, y en primer año, Agustín Gaete También, tampoco se comunica bien. exactamente. También le cuesta comunicarse a Agustín Gaete primero. Ya. Sí. Lo más probable es que sean personas con TEA nivel 2, el que está en primero básico, y porque si fuera TEA nivel 3, no podría hablar. No habría ni monosílabos, y a lo más tendría 4 palabras sueltas como mucho, que la usarían para todo. Y generalmente se expresa mucho con el a, i, u, o. Son expresiones guturales que generalmente se usan. Un TEA nivel 2 trata de comunicarse, muchas veces cree que se está comunicando y falla en eso, pero a los 6 años ya debería haber pasado por un proceso terapéutico, que no lo puede dar el colegio. El colegio no es un lugar de terapias. Entonces, por eso les decía, tienen que establecer un protocolo como colegio, porque si no, también es como una forma, finalmente se está como engañando a los padres, haciéndoles creer que van a poder recibir algo que el colegio no puede dar, porque nunca fue construido para eso. O sea, los padres tienen que tener la posibilidad de diferenciar la educación de las terapias. Las terapias son para lograr, por ejemplo, en el caso de los TEA nivel 1 y en el caso de los TEA nivel 2, lenguaje, y en el caso de los TEA nivel 2, tratar de que el lenguaje sea lo más funcional posible. Hay personas con TEA nivel 1 que nacen sin lenguaje, y después de la intervención el lenguaje surge y pueden expresarse bien y hablar bien, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que cuando falla el lenguaje, falla también el pensamiento. ¿No es cierto? Cuando hay problemas de comunicación, hay problemas de pensamiento. Por ende, va a haber problemas de capacidad de aprendizaje. ¿Ya? Ahora, hay personas con TEA nivel 1 que nacen con lenguaje, lo pierden y después de las terapias lo recuperan de nuevo y su lenguaje es funcional. ¿Ya? Pero en el caso del TEA nivel 2, también pueden nacer sin lenguaje o con lenguaje, lo pierden y después desaparece por un rato largo, años, incluso aunque vayan al fonoaudiólogo. Y generalmente tienden a demorarse mucho el lenguaje, pero los 6 años es una clara señal. Si no hay un lenguaje de más de 20, 30 palabras, entonces es un TEA nivel 3. ¿Ya? Lo que pasa es que esto es difícil muchas veces para los papás porque tienen la esperanza, que es una cosa que también lamentablemente se dice en algunas fundaciones, no es que darle tiempo para que pueda hablar. No, es que no es un tema de dar tiempo, es un tema de tenemos que tomar acciones. Porque cuando yo tengo un hijo no verbal, tengo que buscar maneras de que se comunique, aunque no sea con palabras. ¿Ya? Ahí donde está el trabajo del educador diferencial, de enseñarle a llegar a tener un mapa cognitivo en su cabeza, que sepa que esto es un celular, que sepa que esto es negro, que sepa que esto es blanco, que sepa que esto es un vaso, para que cuando yo le diga pásame el vaso, me pase un vaso y no me pase una llave. Y eso es un proceso terapéutico. Ahora, ¿es el colegio el lugar para ese proceso terapéutico? No, ni siquiera en las escuelas especiales. De hecho, nosotros estamos, a través de una ley que les mencioné, estamos buscando que se cambien las escuelas especiales para que pasen de ser escuelas especiales a centros terapéuticos para las personas que tienen severidad en sus trastornos. Ahora, con respecto a los TEA nivel 1, como les dije, hay dos poblaciones, la que tiene baja severidad y la que tiene alta severidad. Pero eso no siempre se manifiesta a temprana edad. A veces Sí, o sea, Dígame. sí,
O sea, en síntesis, nosotros deberíamos, porque como le decía, yo soy nuevita acá en la escuela, por lo tanto no tengo pleno conocimiento de los diagnósticos a fondo y no sé si los diagnósticos vienen con nivel. Ujú. Si no viniesen con nivel, estaríamos de pedir que los padres trajeran un diagnóstico con nivel de los estudiantes Sí. y esto es pregunta, y aunque ya estuviesen en nuestra escuela, poder decirles, sino que busquen decirles que hasta dónde podríamos ser capaces de llegar Sí. con ese nivel de autismo. Sí, es que eso hay que establecerlo porque no se le puede pedir a un alumno TEA nivel 2 y TEA nivel 3 que tenga un desarrollo académico como el de un TEA nivel No, 1. sí, Además que correcto. un tema que no es menor, el resto de los alumnos no tiene TEA. ¿Ustedes Sí. cuántos alumnos tienen por sala? ¿Cuántos alumnos tienen en sala en total? Tenemos, varía. En segundo tenemos 8, en primero tenemos Alejandra, 20, ¿Pero tienen un no sé, promedio de 20, 30 alumnos por sala? No, 20, menos, ¿20? menos, Ya, menos. 18. 25 el curso que Menos, más tiene y es ya. sexto básico. Ya, Sí, supongamos que tienen un promedio de promedio 25 alumnos. de 14 alumnos, más o menos. Ya, supongamos que tienen un promedio de 20 alumnos, es un ejemplo solamente. sí, Si tienen dos alumnos TEA y que no deberían ser más de dos por nivel, o sea, por curso, porque ya es difícil para un profesor tratar de adaptar el proceso académico, aunque los padres digan que no lo necesita porque supuestamente no, no tiene problemas de aprendizaje porque son súper inteligentes y bla, bla, bla. eh, los otros 18 alumnos que no tienen TEA también tienen derechos educativos. Y el autismo produce discapacidad. Y la discapacidad es, definido por la misma Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, es la necesidad de apoyo de un ser humano para desarrollar sus actividades en la vida diaria. Entonces, cuando yo tengo dos personas con necesidades de apoyo y tengo otros 18 que no tienen necesidad de apoyo, pero sí están para tener un proceso de aprendizaje, señora, con tres uno de personas. ellos que ya tengo que dedicarle más tiempo, ya me fregué a los otros 18. Ahí es donde tiene que estar el educador o educadora diferencial trabajando, ojalá eh, ingresando a las salas, habiéndose coordinado con los profesores. Por ejemplo, no sé, vamos a pasar las divisiones. Ya, entonces tú tienes que ir ese día a mi sala, porque yo voy a pasar las divisiones para que tú trabajes con ellos dos. Ese es el trabajo del educador diferencial, no del profesor regular. No le podemos pedir al profesor regular que trabaje como un educador diferencial. No podemos, porque es injusto. Es una sobrecarga laboral, psicológica y además mental muy grande. Conversen con un educador diferencial y les va a decir que no es un trabajo fácil. No, pues no lo es, para el cual no estamos formados. Es ¿Hay que no algún, estudiaron para eso, es otra carrera de 5 años. sí, por eso, hay algún material educativo o alguna situación como por ejemplo estos túneles de contención, no me acuerdo cómo se llaman, que a lo mejor sería factible adquirir en nuestra escuela para procesos de crisis, que a veces se usan en escuelas especiales? Estoy, estoy dando un ejemplo, no es que tenga que ser eso. Lo que A pasa es veces que no están estas herramientas existe. sensoriales, no sé, Ya, lo que pasa es que para usar elementos sensoriales deberían tener un terapeuta ocupacional en el colegio, que no tenemos. claro, para trabajar en eso. Y que él haga ese trabajo. Por ejemplo, un terapeuta ocupacional podría ayudar en el proceso de autorregulación del chico o la chica que tenga una crisis. Ya, Él podría estar allí en caso de, ¿ya? Pero estamos hablando de contratar a un profesional. Ahora, sí, no todos los terapeutas ocupacionales están preparados para eso. O sea, tener una piscina sensorial, que es una piscina de pelotas, no asegura sí, que no van a haber crisis. Ahora, hay chicos que les gusta meterse en esas piscinas de pelotas, eh, pero otros que no. Porque por eso el autismo lamentablemente es un espectro.
lo que funciona para unos no funciona para todos. Si eso es lo que ha hecho tan difícil poder encontrar tanto el origen del autismo como el cómo trabajar con las personas autistas. Porque no hay un autista igual a otro. Por ejemplo, hay autistas que les encanta el ruido y otros que les molesta mucho el ruido. Ahora, ojo, hay personas que tienen bipolaridad y que les molesta mucho el ruido. Hay personas que tienen trastornos de déficit de atención y hiperactividad y les molesta mucho el ruido. Y los padres creen que sus hijos son TEA y no son TEA. Por ejemplo, una persona que tiene TDAH, teniendo un buen plan de medicación, no necesita estar en un pie. Por ende, no debería pedir servicios de programa de integración escolar, ni tampoco ocupar el cupo, porque la verdad es que no lo necesitaría. Ahora, si los padres no lo quieren medicar, eso ya es otro problema. Y los padres deberían, ellos por escrito, hacerse responsables de que no van a medicar a sus hijos, y por ende ellos deben dar su consentimiento de qué hacer frente a las crisis que van a venir, sí o sí, si no toman los medicamentos. Porque una persona con trastorno de obsesivo compulsivo, el TOC, o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, sin su plan de medicación, lo más probable es que van a golpear a Pedro, Juan y Diego, van a romper lo que pillen por delante en una crisis, se van a imaginar cosas que no están pasando, se van a obsesionar de manera muy fuerte. Entonces, si las personas no van a tomar un plan de medicación, el colegio tiene todo el derecho de decir, sabe, usted me tiene que autorizar por escrito, ¿qué hacemos? Por ejemplo, él venga a buscar a su hijo. Ahora, en el caso del TEA, sí requiere un programa de integración escolar. Porque sí va a tener comprometido su capacidad de aprendizaje, porque el trastorno produce, por ejemplo, una cosa que se llama la desviación cognitiva, que es que la persona no se puede focalizar en un contenido, se evade del contenido. Pero no porque quiere, no, es que simplemente no se puede concentrar. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Parece que estamos bien. Me falta mostrarles algunas cosas. Voy a proceder a mostrarla. Esto que van a ver ahora es de la organización de la Organización Americana de Psiquiatría. ¿Ya? Existen dos sistemas que tienen que ver con salud mental. Uno es de la Organización Mundial de la Salud, que es lo que les mostré del CIE 11, actualmente es el 11, antes estaba el 10, y está el de la Organización Americana de Psiquiatría, que este es el que se llama el famoso DSM-5. Déjenme mostrarles la página principal para que vean. Este es un documento oficial de la Organización Americana de Psiquiatría, ya este es el DSM-5, actualizado a marzo del 2022. ¿Ya? Ahora vamos a volver a la página, es la 150. Este es un manual de diagnóstico y de criterios de diagnóstico. Bueno, y esto es para zanjar el tema de que si el autismo es condición, es trastorno. Esto para que quede zanjado. El autismo es un trastorno. Disorder es trastorno. No es una condición, porque si fuera una condición debería tener la persona una sola afectación. Y en el autismo no es así. En el autismo hay un problema persistente en la comunicación, ya sea verbal, expresiva, en la comunicación de procesamiento emocional. Eso son criterios de diagnóstico. Si una persona no tiene déficit de comunicación social, entonces no tiene TEA. Tiene otro trastorno que los padres deben buscar. Si la persona no tiene un problema de comunicación verbal, o sea, su lenguaje no tiene ningún tipo de alteración, entonces no puede tener trastorno del espectro autista. Tener intereses restrictivos y también repetitivos, que son el típico menearse hacia adelante, caminar en punta de pie, girarse sobre sí mismo, aletear, obsesionarse por ciertas características, ser extremadamente estructurados. Una persona con TEA lo que no necesita es que todo sea imprevisto. Por ende, al tener un alumno con TEA en una sala, debemos tener una sala en la que la persona sepa que viene como paso 1,
paso 2, paso 3. Tener, por ejemplo, un panel de anticipación para que la persona sepa que hay un horario para todo. Pasarse del horario ya es, o empezar tarde, o no hacer las cosas como se deben hacer, ya es un elemento que va a motivar una crisis. Todas estas afecciones deben ocurrir desde que la persona está pequeña. No pueden aparecer de grande, o sea, no puede una persona tener TEA a los 12 años. Eso no puede pasar, nunca va a pasar, ¿ya? Y obviamente tiene que existir un compromiso del desarrollo intelectual. Ahora, como tabla de la Organización Americana de Psiquiatría, está estos 3 niveles que yo les mencioné: el TEA nivel 3, el TEA nivel 2 y el TEA nivel 1. En el TEA nivel 3, como ustedes pueden ver ahí, se especifica que requieren de manera muy sustancial apoyo. Support es apoyo, no es ayuda, es apoyo. Porque ayuda es que yo como que te empujo un poquito y listo, pero apoyo, este concepto en inglés, es no solamente de colaborar un poco, es soportar a la persona, es ser el pilar para la persona. En el TEA nivel 2 se requiere también de manera sustancial apoyo, no tanto como en el nivel 3, pero también es un apoyo es una situación demandante. En el TEA nivel 3 es extremadamente demandante. En el TEA nivel 2 es una situación demandante. Pero el TEA nivel 1 también requiere apoyo. Por eso les decía que en eso la ley de autismo está mal, porque las personas sí tienen necesidad de apoyo. De hecho, lamentablemente en Chile tradujeron mal esta parte y la tradujeron como que no necesitan apoyos. Y lo que dice aquí es que sin apoyos, el déficit social, de comunicación, de procesamiento intelectual, de proceso de desarrollo cognitivo, se van a ver mucho más perjudicados. Pero en Chile lo tradujeron como que no se necesitaba apoyo. Estos son los famosos 3 niveles de autismo, ¿ya?, de la Organización Americana de Psiquiatría. Los coloco porque es importante que sepan que el tema de los niveles no es un tema arbitrario, no es un invento. De hecho, ya vienen de la Organización Americana de Psiquiatría, el elemento anterior, que es el DSM-4, ya habían niveles. Ya, la única diferencia es que se comenzaba relatando desde el nivel 1. Ahora se comienza relatando desde el nivel 3. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población autista es de TEA nivel 3. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta. Yo tengo Dígame. una duda con el control de esfínter. Sí. ¿Hasta qué edad es conveniente mantener el paño, por ejemplo, en un TEA? ¿Un pañal? Es que sí, Ya. en el nivel 1, por ejemplo, el nivel 1, 2. En el nivel 1, la persona debería tener la capacidad de aprender a controlar esfínter no más allá de los 7 años, 8 años. Ya, esa es como una edad ya, si no, ya ahí hay un problema biológico. Ya. En el caso del TEA nivel 2 y 3, podría perfectamente necesitar pañales toda su vida. Yo les puedo decir, mi hijo tiene 14 años, no usa pañal de día ahora, desde que tiene como 6, 7 años, pero de noche tiene que usar. Él no tiene la capacidad de levantarse la noche e ir al baño. No, eso no va a existir, simplemente se va a orinar, ¿ya? Ahora, es muy común que una persona con TEA le cueste mucho defecar en el baño. Le es más fácil, de hecho hay personas con TEA que toman el pañal para indicarle a los padres que necesitan hacer defecar. Para que los padres le pongan el pañal, hacen en el pañal y listo. Y están listos. Entonces, por eso les decía, la escuela regular no es una instancia para una persona con TEA nivel 2 y 3. Una persona con TEA nivel 1 sí debería poder dejar de usar pañales a más tardar 6 años, 7 años. Pero, por ejemplo, en las escuelas especiales se piden un protocolo, una autorización a los padres para poder mudar. ¿Ya? Porque claramente el niño o la niña no se va a saber mudar. Eso tiene que estar también, le digo, como ejemplo de escuelas no hay un especiales. funcionario que realice esa función, valga la redundancia. Ya. No existe. Ahí entonces van a tener que negociar con los padres de qué hacer. Ahora, Claro. existe un concepto que lamentablemente no quedó en la ley, que es el famoso tutor sombra. ¿Ya? Finalmente el tutor sombra debería ser un educador o educadora diferencial. Diferencial, sí. ¿Ya? Y que debería haber uno trabajando en sala de manera permanente. ¿Ya?
Obviamente estamos hablando de costos muy altos, para los cuales no creo que el PIB alcance, eh, pero en el fondo hacia allá hay que ir. Lo más cerca que estaríamos de eso, siempre y cuando el porcentaje monetario de cada PIE en las escuelas que tengan niños TEA alcance, sería un técnico diferencial, que sería como el papel del tercer, el tercer Docente. técnico, digamos, Ujú. como un tercer docente. Pero para tenerlo en sala o rotándose en sala. Para tener, es que se puede tener en sala con un solo niño o se puede rotar. O sea, un técnico En en algún, educación diferencial sí podría trabajar con un niño, pero debería todos los colegios tener por lo menos un educador diferencial. claro, lo que pasa es que los educadores diferencial y con la nueva ley que viene ahora, es que el educador diferencial está contratado según la matrícula de la escuela y no según la situación, en este caso, la característica específica de los niños. Ujú. Porque estamos hablando que un educador diferencial debiese atender 2 niños permanentes, independiente de lo que tengan, y 3 niños transitorios por curso. Son Ujú. 5 niños, que esa es la vacante, digamos, de un curso. Sí. Y si tienen menos que eso, hay menos horas y mientras menos matrículas se reduce la hora. Ujú. Entonces, está pensado desde la parte administrativa financiera y no desde el apoyo pedagógico que requiere la particularidad de cada niño. Sí, lo que pasa es que el problema del DUA, del Diseño Universal de Educación, es que no, Sí, es que asume que todos pueden aprender de la misma manera, o de una u otra manera todos van a aprender. Y eso todos claro. sabemos que en la realidad no es así. En la práctica no es así. Pero esa es una pelea que hay que dar. Yo creo que durante lo que queda de este gobierno no se va a poder dar, porque no hay No, espacio con el ministro actual. Para él estamos en el país de las maravillas en realidad. De hecho, a él se le han entregado oficios con respecto a alumnos que en escuelas especiales están suspendidos por tener crisis, pero están suspendidos todo el año. ¿Ya? O sea, yo entendería que se suspenda un alumno que está sin prescripción médica eh, en una escuela regular, pero en una escuela especial es como que, no sé, pues, en una escuela de sordos te echen por ser sordo. No sé si me entienden. ¿Ya? Ahora, en el sí. caso de una escuela regular, eh, el tema pasa porque tiene que haber educadores diferenciales trabajando, teniendo claro de que el autismo es una matrícula permanente, porque su situación no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Ya? O sea, va a aprender más o menos contenidos, pero su situación de déficit de concentración, de atención, de focalización va a ser permanente. Hay áreas en que se va a estimular muy bien y otras áreas en que no se va a estimular muy bien. ¿Ya? Estamos hablando de un alumno que necesita que todo esté súper estructurado, que no hayan cambios. O sea, si hay prueba, hay prueba. No me pueden cambiar la fecha de la prueba porque eso es crisis segura. Si teníamos que hacer un trabajo con algo de color rojo y el chico tiene un problema con el color rojo, tenemos que saber eso con anticipación para a él hacerlo trabajar con un color diferente. Si vamos a trabajar, por ejemplo, cortando madera y hay un alumno con TEA, quizás lo más adecuado sería que ese trabajo no se haga, O se le estando dé el alumno. cortado el material. Habría que hablar con los padres que el material debe venir ya cortado y no tener acceso a elementos cortopunzantes. Porque podría el niño con TEA en un momento mirar su mano y por qué no cortarse el dedo. O sea, yo les puedo decir que en escuelas especiales ha pasado que se hace típico el tema de hacer mosaicos con cerámica y hay chicos que se han cercenado los dedos y sin asco, o sea, no, y más encima se ríen. Y obviamente los padres, obviamente, totalmente destruidos porque no pensaron nunca, porque el psiquiatra no les dijo que esto podía pasar. Ahora, no quiero ser yo un promotor de que no haya educación para personas con TEA, pero yo creo que es una cosa básica, es informar la realidad. ¿Ya? No estamos hablando de una población que tiene crisis conductual, estamos hablando de una población que tiene crisis que son biológicas. ¿Ya? Recibir un alumno con TEA es una situación compleja, pero dentro de lo complejo el colegio tiene también el derecho y el deber de pedir que todo esté sumamente claro. ¿Ya? No basta que diga que tenga TEA.
tiene que decir qué nivel de TEA y qué implicaciones tiene. Por ejemplo, ¿Y mi celular cuánto tiene? supongamos ¿Y mi celular cuánto que el tiene? chico tenga, María Alejandra tiene el micrófono abierto. supongamos que el chico No, tenga TEA nivel 1 con un alto compromiso de aprendizaje. Obviamente a ese alumno tenemos súper claro que tenemos que adecuar la materia de manera diferente. Pero si no sabemos como profesores cuál es la implicancia de ese tipo de TEA, no le vamos a poder dar el servicio que requiere. Porque en el fondo van a trabajar a ciegas. ¿Y eso es justo para el niño? No. ¿Es justo para los padres? Tampoco. Y tampoco es justo para el profesor y para el colegio. Ahí está el trabajo del educador de cumplir con el deber que le impone la Organización Mundial de la Salud de clasificar bien el TEA. Es una exigencia, ni siquiera es si tiene ganas o no tiene ganas. Es una exigencia de la Organización Mundial de la Salud. Decir el nivel y las implicancias del nivel. ¿Hay o no compromiso al aprendizaje? Sí o no. ¿Hay compromiso y posibilidad de autoagresión? Sí o no. Y por ende, la necesidad de medicamentos. Ahora, el grueso de la población autista necesita apoyo de medicamentos. Es muy extraño que una persona con TEA no requiera medicamentos. Muy extraño. Y generalmente ahí es cuando más crisis se dan. Porque en el fondo tienen que pensar que los medicamentos en el fondo lo que están haciendo es evitar un riesgo para la integridad física de la persona y también un riesgo para la integridad de terceros. No sé si tienen más preguntas, consultas. No sé si es consulta, es pregunta o reflexión, porque Diga. realmente a mí en este minuto me da la impresión que queda en jaque desde el punto de vista que tú has expuesto, queda en jaque la ley de inclusión y queda en jaque el PIE, porque no hay, o sea, El PIE no tal está como preparado, está el PIE no está preparado para planteado, personas con TEA, esa es la verdad. eh, claro, entonces lo que se hace acá es un evento muy sobrehumano. Y a veces a lo mejor tal vez no estemos dando en en el, en el clavo para poder solucionar los problemas. Y lo otro de que ya es mucho, una barra mucho más grande que tiene el país y el ministerio, que es la ley de inclusión, que no me va a permitir que deje a un niño sin matrícula, sea como sea, o que lo saque de la sala de clase para hacerle un tratamiento, porque eso el PIE no lo puede hacer, antes lo podía hacer, ahora no lo puede hacer. Tiene que hacer una clase para todos los alumnos. Y aquí se acaba de plantear que no es así, que es imposible, de acuerdo a de cada niño del nivel que esté de autismo. Entonces, por eso digo que estamos en jaque, es una cuestión muy compleja, que a mí me queda clarita la posición que se expuso aquí, pero la realidad no se condice, es otra, totalmente opuesta a lo que se ha planteado en este minuto. ¿Ya? Sería lo ideal, pero es lamentablemente una situación que batallamos con corrientes muy fuertes y remamos y es poco lo que va. A ver, el tema, o sea, créanme que todas las fundaciones estamos recibiendo a padres que sus hijos están suspendidos por sus crisis, ¿ya? Y no... Una cosa es suspender porque efectivamente destruyó el colegio, golpeó al profesor, etcétera, etcétera. Y otra es porque, por ejemplo, el niño se quebró emocionalmente porque le dio una crisis, pero la crisis se manifestó a través de temas emocionales. ¿Ya? Creo que no es necesario suspenderlo por eso. Ahora, cuando yo tengo un alumno en el cual yo estoy ciego como institución de cuáles son sus necesidades, lógicamente podemos cometer miles de errores. ¿Ya? Y es súper lógico. Ahora, ¿el colegio puede negarle una matrícula a una persona con TEA nivel 2 y 3? Sí, puede hacerlo. Puede perfectamente hacerlo. Porque no es porque es un colegio regular. ¿Ya? ¿El Ministerio de Educación tiene una ideología de eliminar las escuelas especiales? Sí, eso yo se lo tengo que decir porque lo dijeron a rajatabla mientras se tramitaba el proyecto de ley. ¿Ya? Pero nosotros nos hemos opuesto y no somos la única institución que se ha opuesto. Y vamos a dar la pelea porque tenemos súper claro
que el lugar, por ejemplo, para mi hijo no es una escuela regular. No lo es. Pero ni por lejos. Uno como padre también necesita convivir con otros padres que viven lo mismo que tú. Y lo que vive un padre de una persona con TEA nivel 2 y 3 no es lo mismo que vive un padre o una madre que tiene un hijo o una hija con TEA nivel 1. Son situaciones totalmente diferentes. Muy diferentes. Entonces, nosotros somos los primeros en buscar que las personas con TEA tengan una instancia educativa de acuerdo a sus necesidades. No estamos de acuerdo con suspender las escuelas especiales y no estamos de acuerdo con que las personas con TEA nivel 2 y 3 estén en escuelas regulares. O sea, créanme que nosotros también como padres no estamos en ese proceso de negacionismo de la realidad y sí estamos en búsqueda de que estén cada uno en la instancia que corresponda. Así que nosotros vamos a seguir dando esa pelea, obviamente esa pelea en estricto rigor con respecto a la ley de autismo no se puede hacer nada hasta el próximo año. Y con respecto a la ley que estamos solicitando que empiece el proceso de tramitación, nosotros estamos pidiendo que claramente existan más escuelas especiales, pero que funcionarían de otra manera. Donde de hecho, por ejemplo, los profesores regulares no tienen espacio, ¿ya? Porque es una instancia muy diferente. De hecho, el Tratado Internacional de Discapacidad habla de que cuando existe discapacidad intelectual o por temas de salud mental, que es el caso del TEA nivel 2 y 3, debe haber una educación para la vida, no una educación académica. ¿Ya? A eso voy yo. ¿Ya? Una condición también laboral. Son situaciones totalmente diferentes. En una escuela especial, agotarnos por pasar un plan curricular a una persona que ni siquiera pintó y le ponen un 6 por una disertación que hizo el papá o la mamá, no tiene ningún sentido. O sea, es un absurdo. Y créanme que hay personas con TEA nivel 3, con 7 de promedio, en trabajos que el niño ni siquiera miró ni tocó. ¿Para qué estamos haciendo eso? Es un absurdo, nos estamos autoengañando. Ahora, en el caso de los alumnos que tienen ustedes, que deberían ser solo alumnos con TEA nivel 1, en el fondo hay que trabajar un plan de adecuación curricular, claramente. Ya, según lo que lamentablemente si no es hasta en la práctica, en el día a día no se puede determinar, por ejemplo, cuáles son los intereses educativos del chico. Por ejemplo, a lo mejor hay chicos que van a ser más de lenguaje que más de temas numéricos. Hay chicos que van a ser más estructurados, por ejemplo, para cosas de historia que para cosas, por ejemplo, de gramática. De hecho, por ejemplo, la gramática suele ser algo muy complejo para una persona con TEA, porque si bien es cierto, son muy estructurados, la sobreestructuración los satura. ¿Por qué tengo que poner acento? ¿Quién dijo que tenía que existir el acento? ¿Entiendes? Es un pensamiento autista súper fuerte. ¿Por qué tiene que haber acento? No quiero poner acento. Por ejemplo, hay chicos que no quieren escribir. No les gusta escribir. Bueno, si nos enfrentamos a un caso de ese tipo, los padres tendrán entonces que buscar la manera de que el chico escriba de otra manera. Por ejemplo, en una tablet. Y tendrá que tener un cuaderno tipo tablet, que existe de hecho. ¿Ya? Pero eso ya tendría que ser un material que lo tendría que entregar, por ejemplo, Senadis. Porque aquí en el mismo proyecto de ley yo les mostré que esto implica a Senadis, al Servicio de Desarrollo Social y Familia. Y Senadis debería entregar esa tablet o ese computador para el chico para que él escriba de la manera en que él puede. Efectivamente hay personas con TEA que no pueden escribir con lápiz. Odian los lápices. Los detestan, los frustran, los traumas. El hecho de hacer la grafía es muy complejo. ¿Sucede en todos los niños autistas? No. Pero hay niños autistas que no toleran los lápices. Ahí también hay un trabajo que es del educador diferencial para trabajar con los niños y ver si es que van a poder trabajar con grafía en un cuaderno. Si no, entonces el mismo colegio tiene que instar a los padres para que pidan al Senadis el computador o la tablet para el chico para que pueda trabajar en el colegio y él escribe lo mismo que tiene que escribir en la sala, pero en su tablet. O sea, me adecuo, pero no por eso inhibo el proceso de aprendizaje. No sé si me entienden. ¿Ya? Por ejemplo, en temas de educación física, lo más probable es que al chico o la chica no le va a gustar.
no hacen. ¿ya? Eh, pero, pero podríamos entonces decir que no haga educación física. No, todo lo contrario. Lo que tendremos que hacer es buscar la manera de poder hacer actividad física, por ejemplo, de otra manera, con el famoso toma y dame, ¿ya? Que es una cosa que se trabaja desde la prehistoria en el autismo, que por ejemplo un profesor, si al niño le gustan las pelotas pequeñas o más grandes, o las cosas cuadradas o triangulares, y eso también se lo pueden pedir a Senadis, lo pueden exigir, que son como unas pelotas de plumavit o de una cosa bien blanda, entonces el profesor le dice, toma el triángulo, y el chico le tiene que tirar el triángulo. Entonces con eso trabajo elasticidad, recepción, motricidad, etcétera. Hay varios países que lo que tienen para trabajar los procesos de crisis es que los profesores de educación física, cuando hay un chico que está como encaminándose a la crisis, los toman y los hacen hacer una especie de circuito, donde saltan en un pie. Es como jugar a esta cosa del luche, el laucha, ¿cómo se llama? Sí, el luche. El luche. Es como jugar al luche, pero donde hay distintos colores. Entonces, si el niño, por ejemplo, no le gusta el azul, se va por los caminos que son de otros colores. No sé si me entiende, pero hago un circuito. Finalmente, hago que hay un trabajo físico para producir hormonas mediante la actividad física que ayuden a salir de la crisis. Porque recuerden, como el autismo es biológico, el autismo no está aquí en el cerebro, está en todo el cuerpo de la persona. La actividad física puede hacer que la persona pueda ir saliendo de la crisis. A la persona autista no le gusta tener crisis, odia tener crisis, lo pasa mal. Las crisis son agotadoras. Hay chicos que a veces terminan dormidos todo el resto del día después de una crisis. Sudan con las crisis, ¿ya? Y para los padres también es súper chocante ver a un hijo con una crisis. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Me faltó mostrarles un documento que es súper importante. Una pestaña. Este es. Y esto es para terminar el tema de que si el autismo es trastorno. No. Este es un documento del Ministerio de Salud de Chile. Es de noviembre del 2022, cuando se estaba terminando de tramitar el proceso de ley. Nosotros como fundación, junto con la Fundación Autismo Cuarta Región, a través del senador Sergio Gaona, logramos que se reconociera que el autismo sí es un trastorno. Y créanme que fue una pelea gigante. El Ministerio de Salud reconoce finalmente que el concepto que se debe usar es los trastornos del espectro autista, pero quedó en singular el trastorno del espectro autista, porque en general en otros países se refieren al autismo como los trastornos del espectro autista, porque son varias implicancias médicas las que tienen que ver con el autismo. Se coloca, se establece, por ejemplo, que Chile es el único país donde se está ocupando este concepto SEA, que es condición del espectro autista, y de hecho lo más chistoso de todo esto es esta parte, que el único organismo del Estado que se refiere al autismo como condición es el Senadis. Y esto es un chiste porque el Senadis es el Servicio Nacional de Discapacidad. O sea, si Senadis se refiere al autismo como lo que no es, estamos fritos. O sea, el Senadis debería ser el primero que oriente a las familias a asumir la realidad biológica de su hija o de su hijo. Pero no, Senadis se refiere al autismo como condición del espectro autista, ¿ya? Este documento, como les dije, es del Ministerio de Salud, está firmado por la ministra Aguilera, y esto se envió al Senado cuando se estaba discutiendo la tramitación de la ley de autismo, y estaba el problema que habían agrupaciones que querían que quedara como condición y peleaban que era condición, e incluso dejaron en ridículo a la senadora Yanna Proboste, porque nosotros defendimos el punto de que era trastorno. Entonces la senadora insistió y le dijo a la ministra de Salud en su cara, le dijo, pero es que las agrupaciones dicen que usted no está actualizada. Entonces la ministra le dijo, no, si estamos actualizados, y la información internacional es que es un trastorno. Y la senadora Proboste insistió, a raíz de que habían grupos que insistían con que no era trastorno, y ahí la ministra le dijo que para terminar de salir con la duda iban a hacer este documento, y el documento se hizo, se entregó a fines de enero del 2023, y este es un documento oficial del Ministerio de Salud para zanjar que el autismo sí es un trastorno de salud mental. ¿Lo ven, cierto? Ah, sí. Ya, ahí estamos.
Entonces, para que quede súper claro que el autismo sí es un trastorno, no es una condición, no es una forma de sentir solamente, ni una forma de pensar, no es algo pasajero. El autismo es para toda la vida, ¿ya? Y los niveles no cambian. Lo que cambia es cómo la persona vive el trastorno según su nivel, ¿ya? Y el autismo implica necesidad de apoyo para toda la vida, ¿ya? Y por ende, los colegios tienen que ver si tienen la posibilidad de poder dar ese servicio. Ahora, que vamos hacia un camino donde todos los TEA nivel 1 van a tener que ser recibidos en los colegios, sí. Pero para eso el colegio tiene que estar seguro que el alumno es TEA nivel 1. ¿Ya? Nosotros, por nuestra parte, como fundación y muchas otras más, vamos a pelear para que los TEA nivel 2 y TEA nivel 3 vayan a la institución que corresponde, que es el mejor lugar para ellos, que no es la escuela regular. Porque tenemos súper claro que no le podemos pedir a un profesor que haga un trabajo de otra carrera que él no estudió. ¿Ya? Lo que se pretende hacer de mandar a los profesores a un cursito, como para aprender técnicas y cosas, para trabajar con un TEA nivel 1 podría ser, pero para trabajar con un TEA nivel 2 y 3 imposible. O sea, es que no hay manera. Y de hecho, no estoy seguro mucho de la calidad de ese tipo de curso. No sé si tienen Última dudas. consulta, No, todas las que quieran. el A2, ¿a qué edad? El famoso El A2. A22, ya. Para ver el nivel, se supone que ese es, Ya, ¿cierto? el test A22 hay muchas familias que lo están tomando para poder diagnosticar a su hija o a su hijo, pero eso está mal. El test A22 es solamente un modelo de evaluación, no es un modelo de diagnóstico. Se hace solamente en el caso que hubieran dudas con respecto al nivel, ¿ya? Y es solamente para determinar la severidad de un nivel. O sea, si la persona está en nivel 1, nivel 2 o nivel 3. No es para diagnóstico, y hay muchos padres que entregan un test A22, mire, es que aquí está el diagnóstico de mi hijo, ve que es TEA, y eso no sirve, porque si Ya, usted le aplica un test A22 a una persona con TDAH, le va a salir que es autista. Si usted le aplica el test A22, Entonces, por ejemplo, a una persona que tiene TLP, trastorno limítrofe de la personalidad, le va a salir como que es autista. Si usted se lo aplica a un bipolar, le va a salir como es autista. Por eso, ese diagnóstico, si no lo pidió un psiquiatra o un neurólogo, no sirve de nada. No sirve como diagnóstico de autismo. entonces el nivel, ¿quién lo diagnostica? ¿El Eh, neurólogo con el Un psiquiatra? psiquiatra o un sí, neurólogo debería no necesitar un test A22. Ah, ya, perfecto. Eso es lo que quería saber, ya. Gracias. Las formas de diferenciar un nivel y otro están sumamente claras. Está especificado en el DSM-5 y en el CI-11. Pero a veces se pide el test A22, que se ha transformado en todo un negocio en Chile últimamente, que lo están vendiendo hasta en los supermercados. Obviamente es una ironía. Lo venden incluso por internet. Usted le hace la prueba por internet. Vale como 25 o 30 mil pesos y te entregan la evaluación por internet. Y muchas personas engañan al Ministerio de Salud y a otras entidades del Estado haciéndose pasar por autistas, entregando solo ese documento. Por eso les decía, solo un psiquiatra, solo un neurólogo es el único que puede decir si una persona tiene o no tiene TEA y qué nivel de TEA tiene. correcto. ¿Ya? Quedó clarísimo. Lo que digan los padres en eso, lo que nosotros como padres digamos no tiene validez. Lo que vale es lo que dice el documento. Por eso les decía, decir que tiene TEA o no tiene TEA, decir el nivel del TEA y las implicancias del TEA. ¿Hay compromiso del aprendizaje o no? Porque si hay mucho compromiso del aprendizaje, como profesores, obviamente van a tener que estar preparados en que hay un alumno que le va a costar mucho su proceso de aprendizaje. Si hay poco compromiso del aprendizaje, pero hay otros elementos que van a estar ausentes, también tiene que estar señalizado. Y el plan de medicamento. Eso tiene que estar en un protocolo. ¿Ya? Y tienen el derecho y además el deber de exigir un plan de medicamentos y el medicamento de emergencia. Eso tiene que estar todo puesto por escrito. Y la autorización para entregar el medicamento de emergencia en caso de... Ahora, me pareció escuchar por ahí que les habían hablado del tema de la contención. Yo la verdad no se lo recomiendo mucho. Se los digo como padre de una persona con autismo. Podría ser muy perjudicial, ¿ya? Tratar de contener físicamente a una persona. En una crisis estamos hablando obviamente. Salvo que la persona te pidiera que lo abrazaras o que te sentaras al lado, ¿ya?
Como les dije, en un proceso de crisis se manifiesta la crisis porque el autismo finalmente, ¿qué es? ¿Es no ser sociable? No, porque las personas bipolares y TDAH tampoco son muy sociables que digamos. ¿Es tener problemas para interactuar con los demás? No, porque eso también ocurre en otros trastornos. Lo propio del autismo es que confluyen en el autismo se manifiesta a través de la depresión, a través de la bipolaridad, a través de la psicosis. Entonces, en una crisis, lo más probable es que la persona va a estar manifestándose por medio de elementos psicóticos. Y donde por eso al chico hay que tratar de primero decirle dónde estamos, con quién estamos, en qué lugar físico del lugar donde se supone que estamos, quién más está alrededor, ¿ya? Decir cómo se llama él o ella para que su cerebro comience a engancharse con la realidad, son los procesos que hay que tratar de hacer. Hay que alejar todo elemento que pueda implicar que la persona se autoagreda, ¿ya? Tratar de evitar que se autoagreda es complejo, porque podría significar o terminar en que el profesor o la profesora termine golpeado o golpeada. Contener abrazando, la verdad es que no se lo recomendaría, ¿ya? Salvo que sean un terapeuta ocupacional o sean un educador diferencial o técnico en educación diferencial que podría tener más elementos para hacerlo, pero el profesor regular no debería hacer contención, ¿ya? Pero no, o sea, por ningún motivo. Es peligroso para el profesor y también es peligroso para el alumno, ¿ya? Pero como les dije, hay que insinuarle dónde estamos, con quién estamos, quién más está alrededor y recordarle cómo se llama, ¿ya? Para que la persona pueda empezar a encontrar elementos para calmarse. Otras cosas que pueden ayudar es tener compresas frías, que son como estas cositas para mantener cosas heladas, las pueden tener en un congelador. Entonces, frente a una crisis, se colocan en el cuello, en estas partes de las manos y en el pecho, ¿ya? Para que en el fondo la conexión con lo frío permita al cerebro empezar a focalizarse en otras cosas y empezar a salir de la crisis un poco más rápido, ¿ya? Eso, pero contener físicamente, la verdad es que no se lo recomiendo. Podría ser muy perjudicial, ¿ya? El tema del abrazo que sale en la cosa del Ministerio de Educación, no se lo recomiendo, ¿ya? Al profesor regular, no. Al inspector, menos. Al director, tampoco. Al paradocente, tampoco. Nadie que no sea un educador o educadora diferencial o que sea un terapeuta ocupacional. Y si es psicólogo, la verdad que los colegas yo le diría que mejor no hagan eso porque no es pega de uno, ¿ya? Estamos hablando de otro trabajo, ¿ya? De otro tipo de realidad. Si van a tomarle las manos, tómenle esta parte, no la mano como tal, ¿ya? Porque eso puede ser muy invasivo para la persona. Abrazar puede ser muy violento para la persona. El contacto sensorial puede ser súper negativo. La piscina de pelotas no es una solución para que no haya crisis, pero sí puede servir para que las personas les cueste más entrar en la crisis, al tener una instancia donde ir a tirarse. Dejar al alumno paseándose por el colegio en el patio no es solución. De hecho, puede ser todo lo contrario. Puede terminar en que pase algo súper grave, muy grave, que el chico encuentre cloro, que encuentre aguarrás, que encuentre pintura, que encuentre un montón de otros solventes, y como les dije, eso va a ser súper atractivo para el chico o la chica, y se los va a tomar. Entonces ustedes en el colegio los van a demandar porque el niño o la niña se intoxicó. ¿Cómo dejaron que el niño se intoxicara? ¿Ya? Y entonces esto tiene que servirles de que las personas con TEA todos estos elementos no pueden estar cerca de ellos. Es muy común que un niño o una niña con TEA se coma la cola fría, el pegamento, las plasticinas, se las come, ¿ya? Sin asco, y de verdad que sin asco, con la cara llena de risa. Yo les puedo decir que una vez mi hijo, yo estaba hablando con su psiquiatra y hice la típica, uno cuando habla por teléfono uno se da vuelta, ¿cierto? Me habría dado vuelta, ¿cuánto? 30 segundos. Cuando me vuelvo a girar, mi hijo estaba con una botella de cloro que encontró no sé dónde, empinada así, y tomándosela y chorreándole por todo el cuerpo. Casi me morí, le dije, psiquiatra, ¿se está tomando el cloro? Y me dijo un montón de epítetos que no les puedo decir. Y obviamente tuvimos que intervenirlo para que esto no pasara a mayores. Pero por él se habría tomado el litro de cloro, se lo habría tomado.
O sea, no les estoy contando una exageración, les estoy contando cómo es la realidad. Realidad en la que los padres deberían ser informados. Y quizás también sería bueno que esto estuviera dentro de la hoja de protocolo del reglamento interno. Ahora, ¿por qué esto también debería sociabilizarse con el centro de padres? Porque los otros padres, créanme, que si toca que un chico con TEA golpea a su hijo, no van a quedar muy contentos. Y a veces, por hacer inclusión, podemos generar más fobia a la inclusión. Sí. Una inclusión bien hecha es cuando yo también le doy elementos para la persona que no necesita apoyo para saber cómo enfrentar esta situación. Ahora, el TEA es una... no alcancé a prender la luz y se oscureció. El TEA es una realidad que tarde o temprano va a golpear las puertas de todas las familias del planeta. Yo les puedo decir que cuando el Daniel fue diagnosticado hace más de 12 años atrás, la tasa era 1 cada 1500. Después bajó a 1 cada 1000. Después bajó a 1 cada 160 y ahora, el año pasado, bajó a 1 cada 100. Es probable que de aquí a 10 años más lleguemos a 1 cada 50, a 1 cada 56. Entonces, la población con TEA es cada vez más grande, ¿ya? El por qué, hay miles de explicaciones que no tiene sentido ir al caso ahora. Pero mucha gente dice, no, pero es que en mi familia todos somos normales, no, imposible que yo vaya a tener un hijo con TEA. Ahí es donde nacen hijos con TEA, porque el autismo no es genético, no se transmite a través de los genes porque no hay un gen que produzca el autismo. El autismo no se transmite por la contaminación, no se transmite por las vacunas ni por nada de eso. Y ha pasado en familias que durante un tiempo se pensó que el autismo surgía en familias por tener hijos a edad muy tardía. Y no, hay mujeres que tienen 17 años, que han estado embarazadas y tienen hijos con TEA y TEA nivel 3. O sea, no es cierto que tener un hijo a una edad más tardía sea probable que tenga TEA. No es cierto. Entonces, a la larga va a llegar un punto en que no va a existir una familia en el planeta que no tenga un integrante en primero o segundo grado con TEA. Entonces, una forma de preparar la población es también dar herramientas y reglas claras para todos. Por ejemplo, saber que mi hijo esté informado que si su compañero con TEA entra en crisis, no debe abrazarlo, salvo que el niño lo pida. Correcto. Por ejemplo, saber que hay que alejar los elementos cortopunzantes, porque podría pasar que un niño con TEA en una crisis le entierre el lápiz a otro. Podría pasar. No pasa siempre, pero ha pasado, lamentablemente. Hay un caso muy emblemático, un chico que a lo mejor yo creo que todos han visto en videos de YouTube, de un chico que hay un perrito que lo contiene y lo ayuda a salir de la crisis. Bueno, ese chico, que era un ícono en el autismo, tuvo un evento psicótico fuerte, porque no suspendió su plan de medicación por esta tontera de la neurodiversidad, y el chico en un evento psicótico salió con un cuchillo a amenazar a sus vecinos en Estados Unidos. Trataron los vecinos de contenerlo, mejor se alejaron y llamaron a los policías en Estados Unidos y trataron de reducirlo, no pudieron y no les quedó otra, lamentablemente lo mataron. Porque el chico trató de acuchillar a los policías. En Chile el cuento se ha dicho de que es que no lo entendieron y gatillo fácil. No, es porque el chico suspendió sus medicamentos y su familia no alcanzó a llegar. Y con perrito y todo, el chico no logró contenerse. Por eso les decía, es un resguardo también para el colegio y para los otros alumnos, para el centro de padres, tener reglas claras. Que no pueden recibir a personas con TEA nivel 2 y TEA nivel 3. Que no pueden tener a chicos sin un plan de medicamentos. Mauricio, Dígame. disculpe que lo interrumpa. Voy a prender la luz. Estamos en la hora, Sí. que tenemos que retirarnos de la escuela. Mire, es cuestión de que usted haya observado, ¿no? En la audiencia estamos todos como impresionados, agradecidos por su claridad, muy agradecidos, un poco desconcertados también, porque también uno quiere tener como más esperanza de lo que uno de repente tiene como estos genes de héroe, que quiere que
transformar el mundo y que va a ser todo distinto, pero también es bueno que nos aterricen. Yo se lo agradezco mucho, yo supongo que, no quiero ser vanidosa, pero creo que estoy representando el sentir de los profesores, y que nos haya posicionado de verdad con los pies en todo lo que nos ha dicho. De verdad, le agradezco mucho, hablando desde una mirada tan cercana, ¿ya?, de su propia experiencia, y también desde una mirada, desde este tema analítico, desde la parte jurídica, todos los consejos que nos ha dado, le aseguro que lo vamos a seguir al pie de la letra, porque de verdad uno pretende, como le digo, que en esta capa de héroes tratar de abarcar todo lo que puede y sacrificando a otras personas. Por eso le digo yo estoy fuera de la sala y los apoyos son asistemáticos los que yo puedo dar, algunas orientaciones, pero en estos casos, ¿qué? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, de verdad, yo Bueno, agradezco cualquier cosa que muchísimo. necesiten, no hay ningún problema de trabajar con a lo mejor casos puntuales o otras cosas similares. También si necesitan apoyo para diseñar el protocolo y también para sociabilizarlo a lo mejor con el centro de padres. Porque Sí, yo, ¿saben que por allá iba? créanme que un buen aliado, porque en el fondo estamos hablando de que si vamos a recibir a personas que necesitan un apoyo especial, tenemos que involucrar a la comunidad. ¿Ya? Sí, Que la comunidad se dé por involucrada es violento. Finalmente no va a sí, haber una buena inclusión, se va a generar odio. Yo les puedo decir que hay lugares donde los chicos han dicho, yo odio a mi compañero con autismo, porque la inclusión forzada nunca es buena. En cambio, cuando es sociabilizada y el mismo centro padre se involucra y dice, tenemos que tener reglas, créanme que van a tener un aliado, y un aliado súper importante. sí. Nosotros le vamos a cobrar la palabra, Sí, no hay Mauricio. problema. Le voy a pedir, como le digo, muchas gracias por todo, y le voy a pedir a los profesores, Leonella tiene que darle una información a todos los profesores, manténgase en pantalla para que a los profesores y los asistentes, para que Leonella nos diga qué es lo que ocurre el día de mañana. Ok. Bueno, Mauricio, muchas gracias. no, gracias a usted. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.